Bien. En este video lo que quiero mostrar es continuar con una explicación de un tema adyacente de este problema que vimos en clase. Este problema es simplemente demostrar si este estimador era insesgado, condicional en que la variable aleatoria x involucrada en este estimador era una binomial. Entonces, para resolver el problema utilizamos un resultado que no demostramos en clase, que básicamente fue cuál es el valor esperado de x condicional en que es una binomial. Lo que voy a hacer ahora es demostrar ese valor esperado y junto con eso repasar un conjunto de temas que deberíamos de tener frescos en este momento para el curso. Bien, lo primero que quiero hacer es encontrar entonces ese valor esperado, y de forma adyacente puedo encontrar otros resultados como la varianza. También asociada, si puedo encontrar el valor esperado, puedo encontrar la varianza simplemente con unos ajustes algebraicos. Bien, voy a empezar por recordar cómo era la función de densidad de una Bernoulli, y luego voy a empezar a discutir cómo sería una binomial. Entendido que una binomial es simplemente el resultado de la suma de diferentes Bernoulli. Utilizaré este tema simplemente para poder repasar estos dos conceptos a la vez. Bien. Entonces, una función de densidad del tipo Bernoulli, voy a empezar por una Bernoulli, entonces será de la siguiente forma. Será P de X, cuando toma valores iguales a K, será igual simplemente a P elevado a la K por 1 menos P a la 1 menos K. Esto siempre es válido cuando K es igual a 0 y 1. Entonces, voy a empezar a calcular el valor medio, ¿no? Entonces, esto es igual a μ, utilizando como símbolo también μ, que será igual al valor esperado de X. Bien, esto será simplemente igual a la suma desde 0 a 1 de K, entendido como que X toma valores de K, multiplicado por P a la K por 1 menos P elevado a la 1 menos K. Si hago las operaciones de sustitución respectivas, lo que me encuentro es que esto es igual, ya no necesito el sigma, perdón. Si hago las operaciones de sustitución, tendría lo siguiente. Sería igual a 0, que multiplica P a la 0 por 1 menos P a la 1 menos 0, más 1, que multiplica a P elevado a la 1 por 1 menos P a la 1 menos 1. El resultado final entonces será simplemente P. Entonces, el valor promedio de una binomial, o el valor esperado de una Bernoulli, perdón, es P. ¿Cómo es su varianza? También es importante en este caso, ¿no? Entonces, la varianza simbolizada como sigma cuadrado resulta de lo siguiente: del valor esperado de X menos el valor esperado de X, todo esto elevado al cuadrado. Si operamos con un poco de álgebra, es decir, si desarrollamos el binomio incluido dentro de esta expresión, podremos llegar a que esto simplemente es igual a tomar el valor esperado de X al cuadrado menos el valor esperado de X, pero ese elemento elevado al cuadrado. Aquí este paso simplemente es un proceso algebraico. El desarrollo del primer binomio y encontraremos la expresión segunda. Bien, entonces voy a aplicar esta expresión al problema que estoy analizando. Entonces esto es simplemente igual al valor esperado de X menos del valor esperado de X, pero ya sabemos que es P, X menos P elevado al cuadrado. Voy a utilizar este camino, creo que es el más sencillo para este caso concreto de una Bernoulli. Entonces esto simplemente será igual a la suma de 0 a 1, ¿de quién? De X. Bueno, yo no voy a utilizar qué, sino X, perdón, si voy a utilizar K. En este caso ya puedo sustituir porque yo sé que X solo toma valores de K. Entonces será K menos P elevado al cuadrado, multiplicado por P a la K por 1 menos P elevado a la 1 menos K. ¿Sí? Si aplico la suma de esto será simplemente igual a 0 menos P elevado al cuadrado por P elevado a la 0 por 1 menos P elevado a la 1 menos 0 más 1 menos P cuadrado, que multiplica P a la 1 por 1 menos P a la 1 menos 1. ¿Sí?
Si desarrollamos esto, nos damos cuenta que esto simplemente es p cuadrado, el primer tramo multiplicado por 1 menos p, más 1 menos p elevado al cuadrado multiplicado por p. ¿Sí? Bien, ahora lo que podemos hacer entonces es simplemente desarrollar esta expresión para ver cómo podemos encontrar una expresión más sencilla de analizar. Entonces simplemente voy a desarrollar esto es p cuadrado menos p al cubo más desarrollo el binomio de de la siguiente suma sería p menos 2 veces p cúbica más p cúbica menos 2 veces p, perdón. De aquí en medio es menos 2 veces p. Bien. Ahora, esto simplemente es igual si elimino los términos semejantes, entonces lo que me va a quedar es simplemente una expresión como la siguiente, sería p menos 2p cuadrada, perdón, esto es cuadrada, no es cúbica, menos 2p cuadrada. Me quedaría como menos p cuadrado, que multiplica a más p, el otro elemento que queda, lo que resulta ser simplemente como p que multiplica a 1 menos p. Y esto es la varianza de una vectorial, ¿no? Entonces, en conclusión de este tramo de la exposición, tenemos que la media de una Bernoulli es p y la varianza de una Bernoulli es p por 1 menos p. Ahora, analicemos cómo sería entonces el mismo procedimiento de media y varianza, pero ahora para una binomial. Para poder analizar ese resultado, voy a ocupar un teorema que nos va a ayudar muchísimo en este caso, que es simplemente encontrar qué es una función generadora de momentos. Voy a colocar por aquí la definición, más que definición, sí, definición de cuál es la función generadora de momentos. Entonces, una función generadora de momentos es esta función, dice x es una variable aleatoria cualquiera. Entonces, suponiendo que el valor esperado de e elevado a la tx, es decir, de una transformación de la variable aleatoria, existe en una densidad alrededor de h, vamos a decir que la función generadora de momentos es el resultado de hacer esta expresión, que es mu meg m, que depende de t, que va a ser igual al valor esperado de t a la x. Es una función de t, entonces, por lo tanto, podemos integrarla por ser una función continua justamente alrededor de esta vecindad. Bien. Entonces, ¿cómo nos sirve una función generadora de momentos? Bien, la función generadora de momentos nos permite hacer lo siguiente. Nos permite, sabemos, lo que podemos decir de esto es que el momento, cada uno de los momentos está determinado por la siguiente expresión. Por ejemplo, el momento 1, que podemos decir que el valor esperado de x estará dado por la función μ, derivada y evaluada en 0. Eso nos dará el primer momento. ¿Qué nos dará el segundo momento? Es decir, ¿qué nos dará el valor esperado de x al cuadrado? Será simplemente μ derivado a 2 veces evaluado en 0. ¿Sí? Esta es una de las ventajas que nos da utilizar una función generadora de momentos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo que tenemos es, vamos a encontrar la función generadora de momentos de t. Entonces, simplemente para poder hacer esto es recordar que nuestra función de densidad de una binomial, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Esto es la suma para todos los elementos de K de la variable aleatoria, en este caso c elevado a la tx, que multiplica p a la k. Voy a utilizar k, perdón, no estoy utilizando x, estoy utilizando k. En este punto lo que voy a hacer es recordar cómo es p de k. P de k simplemente es igual a las combinaciones tomadas de tamaño k de un conjunto de tamaño n
por P elevado a la K por 1 menos P elevado a la 1 menos K. Esto es una función binomial, ¿se acuerdan? Esto es K para K igual a 0, 1, así hasta N, ¿sí? Para todos los conjuntos de estos tamaños. Entonces, utilizando esta expresión, lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, esto va a ser la suma. Retomo mi expresión de la función general de momentos, la suma de todos los valores K de E elevado a la TK por N combinaciones tomadas de K, P a la K, de P, perdón, de 1 menos P, a la 1 menos K, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos resolver este binomio? Bien, tenemos, creo que la manera más sencilla de hacer esto es simplemente tratar de identificar términos que estén, que sean semejantes en este caso. Si ustedes observan, se van a dar cuenta que esto es E elevado a la TK y aquí tengo P elevado a la K. Entonces, voy a agrupar estos dos términos, porque al final del día ambos están elevados al exponente K-éximo, al exponente K. Entonces, lo voy a agrupar en un solo término, de esta manera. Entonces, lo que voy a tener es la suma de todos los elementos de K, de las combinaciones de N en K, esto es P por E a la T elevado a la K. Todo esto elevado a la K, ¿sí? Multiplicado por 1 menos P elevado a la 1 menos K. 1 menos K. ¿Sí? ¿Y esto a qué se parece? Muchísimo. Esto se parece muchísimo a lo que conocemos como un binomio. Si ustedes se acuerdan, voy a hacer un pequeño paréntesis en rojo. Si ustedes se acuerdan de esto, decíamos que cuando tenemos un binomio de este estilo A más B elevado a la, voy a utilizar otra letra bueno, a la n. Eso es lo más común que conocemos. Esto es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n. ¿De quién? De las combinaciones de n en k, de b a la k, que multiplica a la n menos k, ¿no? Se parece muchísimo a lo que tenemos. De hecho, es idéntico, ¿no? Entonces, lo que resulta de esta expresión es simplemente que voy a regresar ahora en rojo. Si ustedes se dan cuenta, es análogo. Lo que resulta es que entonces la función generada de momentos de una binomial será simplemente la suma de todos los elementos desde k igual a 0 hasta n perdón, ya no ocuparía la suma, sino voy a utilizar directamente la traducción de esto. Sería simplemente igual a voy a utilizar como, sí, está bien, entonces es 1 menos p más p elevado a la t, todo esto a la n, ¿sí? Entonces, esto es una función generada de momentos de una binomial. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente encontrar el primer momento, porque es el que me interesa, para encontrar mi valor esperado. Bien, entonces lo que voy a hacer es, mu va a ser igual a la derivada de la función de momentos evaluado en 0. Eso simplemente es encontrar la derivada de esta función, de una derivada sobre t, porque es sobre la que es continua. K y P son valores discretos, acuérdense que son una binomial. Eh, lo que es continuo aquí es t, ¿sí? Bueno, la función sobre t. Entonces, si hago la derivada, entonces va a quedar como n por 1 menos p más p a la et, que multiplica a p a la et, todo esto elevado en t igual a 0. Si hago esta evaluación, entonces lo que me voy a encontrar es que cuando esto evalúa en 0, entonces se vuelve n por 1 menos p, perdón, 1 menos p más p elevado a la 0. Esto es igual simplemente a n por 1 menos p
más 1, lo cual es igual a n por p. Es decir, valor, el valor esperado de una binomial es n por p. ¿Sí? ¿Cómo será la varianza? Bueno, simplemente es hacer la segunda derivada igual a 1 a 0. Entonces, si hacemos la segunda, perdón, no hubiera que utilizar aquí un resultado intermedio, ¿no? Que es la varianza simplemente, como lo dije arriba, podemos utilizar este camino, que es el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x cuadrado. Este segundo término de aquí ya lo conocemos, este ya es n por p, y este elemento es el que desconocemos. Por lo tanto, lo único que necesitamos es encontrar quién es el valor esperado de x al cuadrado, y eso significa simplemente derivar dos veces la función m, evaluarla en 0, y si ustedes hacen esta operación se van a dar cuenta que este componente este componente les va a dar simplemente una expresión como la siguiente, n por p, más n que multiplica a n menos 1 por p al cuadrado. Utilizado todos estos resultados, lo que les va a dar al final es que simplemente la varianza de una binomial será n por p por 1 menos p. Y con esto básicamente tenemos todos los elementos para poder responder al problema original, que es si este estimador es sin sesgado, y eso lo hicimos en clase. Bien, gracias.